Buen día, mi nombre es Andrés Borja y vengo a explicar la tarea de manipulación de bases de datos, biblioteca. Bueno, lo primero que vamos a hacer es descargar el archivo SQL. Lo descargamos y vamos a descargar de una vez el PowerPoint con los datos de lo que tenemos que hacer. Vamos a abrir ambos y listo. Entonces, Eh, aquí empezamos a obtener las instrucciones y en el momento nos vamos para acá para la base de datos. Entonces lo primero que vamos a hacer es seleccionar este comando que es crear la base de datos biblioteca. Ahí la creé. Vamos a recargar. Refrescamos, se demora y vemos que ya aquí aparece. Entonces ahora vamos a crear de acá hacia abajo todos esos datos. Estos últimos no son necesarios, que son solo unas consultas para mostrar las tablas. Ejecutamos e insertaron todas. Listo. Aquí cerramos, vamos a refrescar. Y ahora voy a abrir el script con las consultas que se realicen. Entonces, listo. Vamos a leer el punto número 1, que es para insertar datos. Entonces aquí leemos que insertar una reserva para el usuario Carlos con cédula 8888 de la dependencia judicial para el material libro El Buen Vendedor con un valor de 30.000. Año 2013 y cantidad 1. Si el usuario y el material no están en la base de datos, también los debe insertar y asumir los datos faltantes. Entonces, en este caso vamos a empezar validando de que el usuario existió o no, ¿cierto? Entonces vamos a ejecutar la consulta y primero vamos a usar la base de datos y aquí vamos a usar la consulta. Entonces, como vemos, no nos trae ningún resultado, entonces vamos a tomarlo desde la condicional. Si no existe el resultado de esta consulta, inserte esta consulta. Entonces, tomamos los dos, ejecutamos y vemos que una fila ha sido afectada y cuando volvemos a validar acá, ya vemos que está ahí agregado. Entonces vamos a mirar si el material existe. Entonces, primero aquí vamos a declarar una variable que se llama código tipo, -material, ¿cierto? De ahí vamos a seguir a la condicional. Si no existe esta consulta, que como vemos el tipo de material del libro, validamos y efectivamente existe, va a insertar. Si no existe, lo inserta, pero como existe, en este caso no va a realizar nada. Acá vamos a obtener el código de material, donde el nombre del tipo de material sea libro, y lo vamos a insertar en la variable @código tipo-material. Ya de ahí vamos a realizar otra condicional de que existe el nombre del material, como vemos acá el buen vendedor, obviamente no existe, entonces va a insertar el material con los datos más la variable que extrajimos del resultado de esta consulta. Entonces, cuando vamos a insertar esto, nos va a mostrar un error que es un conflicto que hay con el check constraint. Viendo una forma de solucionar es habilitar esta consulta, este alter table, y ya de ahí volvemos a ejecutar la consulta con la variable y vemos que una fila ha sido modificada o afectada. Entonces, ¿cómo podemos ver eso? Acá en el libro del buen vendedor buscamos y ya existe con el código de material que se obtuvo en esta variable. Continuamos insertándolo en la reserva. Este sí es un insert into normal, ¿cierto? Y aquí obtenemos el código del material del buen vendedor. Si ejecutamos esta consulta, vemos que se me fue.
Vemos que el código de material es 9, entonces va a insertar la fecha actual, que está para la fecha actual, el número de cédula, que como vimos acá al insertar es 8888, ¿cierto? Y el 9, que es el código del material. Entonces vamos a insertar la reserva y vemos que una fila fue afectada. Listo, ya ahí terminamos el primer punto. Ahora vamos a continuar con el punto número 2. Insertar en una tabla llamada TBL Datos los registros de los usuarios con préstamos vigentes. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Validar de que esta tabla TBL Datos existe. Expandimos acá y como vemos no existe esta tabla en ninguna de estas que está. Entonces, vamos a primero crear la tabla TBL Datos. Ejecutamos, ya se creó. Y ahora vamos a insertar los datos en la tabla TBL Datos. ¿Qué va a insertar? Va a insertar el nombre, la cédula, el nombre, el teléfono, la dirección, el código del tipo y el estado de usuario, extrayéndolos de otra tabla que se llama TBL Usuario, ¿cierto? Que donde exista, que tenga un préstamo, bueno, que aquí se seleccione uno, pues para validar que tenga de la tabla TBL préstamos, donde TBL préstamos punto cédula sea igual a usuario punto cédula y año de devolución o fecha de devolución sea menor a 2015. Entonces vamos a seleccionar este y lo vamos a correr y como vemos agregó 3 filas a la tabla de datos. Entonces aquí incluso podemos realizar la consulta from tbl datos bajo datos y validamos y efectivamente ahí se encuentran los datos que se entraron que cumplen esta condición. Listo. Ahora vamos para el punto 3, que es consultar. Vamos a mostrar todos los datos de los materiales que no han devuelto los usuarios de sistemas o administración. Listo. Entonces, aquí vamos a mostrar todos los datos. Entonces, empezamos con la tabla de préstamo, le vamos a hacer un join con la tabla de usuario, otro con la tabla de pertenece, otro la tabla de dependencia, otro ejemplar y otro con la tabla material. Así vamos a obtener todos los datos y vamos a saber si qué usuarios no han devuelto, qué material no han devuelto los usuarios de sistemas o administración. Entonces aquí en el where, donde está la condición y vamos a ejecutar. Entonces, hasta el momento, las personas de sistemas de administración no han devuelto los materiales de modelos de bases de datos, que con es el código de material 1, y nueva tecnología. Eso es lo que no han devuelto ellos. Ahora vamos para el punto número 4. Mostrar los nombres de los materiales y su cantidad de préstamos, solo si esta cantidad es mayor que el promedio de todas las cantidades de materiales. Listo. Entonces, para eso tengo esta consulta acá. Como vemos, vamos a seleccionar el nombre del material. Aquí vamos a contar el código de los préstamos y lo vamos a llamar cantidad de préstamos. De la tabla material, que vamos a hacer un left join, o sea que va a apuntar más hacia la izquierda de la tabla de ejemplar y de la tabla préstamo, agrupándolos por la tabla material, nombre del material. Y aquí vamos a hacer vamos a ir contando el código de préstamos dependiendo de esas condiciones, ¿cierto? De esta otra consulta. Entonces, en pocas palabras, el resultado que nos va a mostrar es este. Entonces, los nombres de los materiales, ahí los tenemos. Y su cantidad de préstamos, solo si es mayor que el promedio de todas las cantidades de materiales. Aquí ya lo obtenemos. Vamos a continuar con el punto número 5, que dice, mostrar todos los datos con estado vetado que pertenecen a todas las dependencias. Listo, entonces primero
vamos a revisar las dependencias. Entonces, from dependencias, ¿cierto? De la tabla de dependencias. Y vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 dependencias, ¿cierto? Y en los usuarios y en la tabla de usuarios vemos que hay uno de nombre vetado. El vetado sí se cargó así automático, entonces vamos a buscarlo con ese nombre. Entonces, al realizar la consulta no nos va a traer nada. ¿Por qué? Porque todas las dependencias, ¿cierto? Vamos a sacar la información de estas tres tablas. Vemos que en la tabla pertenece select tbl. Ejecutamos, vemos las que hay en relación y como podemos ver ninguna tiene relación a todas las dependencias. Aquí para hacer una prueba voy a insertar esos datos a la cédula número 124 de los restantes. Como podemos, ella solo tiene asignada la dependencia número 2 y vamos a asignarle 1, 3, 4, 5 y 6 para que tenga todas las dependencias y se pueda revisar la consulta. Ahí insertamos los 6 y vamos a seleccionar para consultar y efectivamente ahí sí me está mostrando los datos de los usuarios en estado vetado que pertenecen a todas las dependencias. Ahí está y solo es uno. Listo, vámonos para el punto número 6, que es actualizar el estado de los ejemplares de los materiales tipo película o juego para estado reservado. Listo, para saber eso, lo primero que vamos a hacer es saber qué nombre de tipo de material tiene. Entonces, vamos a utilizar aquí una consulta primero y vamos a mirar qué tipo de material se puede ajustar con lo que nos están pidiendo, que es películas o juegos. Al abrirlo aquí, vemos que audiovisual se puede vincular a películas o juegos, ¿cierto? Entonces vamos a realizar primero un select para buscar si hay alguno que cumpla esa visual, audiovisual. Si cumple alguno que cumpla esa condición. Entonces ejecutamos y vemos que ninguno nos trae de esa condición que cumpla que los materiales tipo película o juegos ha estado reservado. Entonces ahora, para hacer la prueba de que está funcionando esta consulta, voy a poner el material en libro para que todos los materiales que, que tengan del tipo de material libro, que son estos, queden en estado reservado. Entonces seleccionamos toda la consulta y la ejecutamos y vemos que 2 filas fueron afectadas. Listo. Ahora vamos a ver el punto número 7, que dice actualizar el valor de los materiales en una disminución del 5% con año menor que 2000 y que se han prestado más de 5 veces. Listo, entonces, primero lo que vamos a determinar es cómo mermarle al 5%, que en este caso lo que vamos a hacer es multiplicar el valor del libro por 0.95. Ahí ya le estamos descontando el 5% de la tabla material, de donde se encuentra este campo de valor. Bueno, aquí ya en las condiciones, estos son unos joins que se van a unir con las tablas para tener más información. Y en la de M, que sería código material, perdón, en la de tabla material, que sea el año sea menor a 2000, ¿cierto? Y que código material, y aquí hacemos otra consulta para verificar de que sea mayor a 5, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces vamos a ejecutar toda la consulta y vemos que afecta 3 líneas. Listo, ahora vamos para el punto número 8,
que es actualizar el estado de los usuarios Carlos, Camilo y Camila a vigentes si pertenecen a la dependencia